Buenos días, iglesia. Buenos días. Vayamos a Zacarías 3:2. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que has cogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, una vez más, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos que nos guíes hacia ti, solo hacia ti, Señor. Padre, guía estos labios inmundos, Señor. Que solo hablen de tu palabra, que solo digan, Señor, lo que tú nos has dicho desde el principio de los tiempos, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, tizones arrebatados del incendio. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que has cogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Recordemos el contexto de la cita, hermanos. Cumplidos los 70 años del cautiverio en Babilonia, impuesto por Dios a causa del pecado del pueblo, y el Señor Jehová de los ejércitos, dando cumplimiento a su palabra, ordena el regreso de los cautivos y la reconstrucción del templo y por ende de Jerusalén. Es necesario recordar que Jeremías, más de 100 años antes, había profetizado tanto la destrucción de Jerusalén, los 70 años de cautiverio, como la posterior liberación por manos del rey Ciro. Esta es precisamente una de las cientos de profecías que se le describen a los incrédulos y a los falsos creyentes que dudan de la inspiración divina de toda la Escritura. Como en todo, las cosas del Señor son maravillosas. En este caso, y como se lo ha mencionado, el profeta Jeremías había advertido de la inminente destrucción de Jerusalén, del cautiverio, claro. Isaías también lo había profetizado 100 años antes que Jeremías, y de la posterior liberación por el rey Ciro, dando incluso en el caso de Jeremías el nombre propio de quien será instrumento de Dios para sus propósitos. No hay ningún otro libro sagrado que haga eso. Por eso este es el único. No solo lo advierten 50, 100, 200, 300 años antes, sino que da datos que son absolutamente exactos, como el nombre de quien los iba a liberar. Leamos este hecho en la versión de Esdras. Vayamos, hermanos, a Esdras 1, 1 al 3. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. El Señor utilizó un rey impío, un rey pagano, para su gloria y como instrumento suyo. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Comenzando el retorno y apenas comienza la reconstrucción del muro, Satanás pretende obstaculizar la obra de Dios. De esta manera, los líderes de la otra parte del río comienzan a amenazar a quienes estaban trabajando para que cesaran su labor, y al no lograrlo, escribieron cartas a los reyes persas, desde Ciro hasta Darío, inventando calumnias sobre los judíos para hacer que se suspendieran todos los trabajos. Y de vez en cuando lo lograban. De esta manera, en el reinado de Artajerjes y por orden del rey, fueron suspendidos los trabajos. Y luego, durante el reinado de Darío,
ante las nuevas quejas de los enemigos del pueblo de Dios, el rey manda investigar, comillas, en la casa de los tesoros del rey que están en Babilonia, quién y desde cuándo dio permiso para reconstruir Jerusalén. Como si mandaran a buscar en el archivo, vaya y busquen en el archivo si es verdad que alguien dio orden de reconstruir y alguien le dio permiso a los judíos de reunificarse en Israel. Una vez hecha la investigación, se encontraron con la orden de Ciro. Y Darío ordena que continúe la construcción. Acordémonos que en esa época la orden de un rey persa se mantenía. No había pie atrás. Parte 1. El tizón arrebatado para la liberación. Vayamos a Zacarías 3, 1 al 2. Nos dice la palabra del Señor. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Recordemos que durante los 70 años de cautiverio no hubo ni sacrificios ni sumo sacerdote. Pero una vez retornaron a Jerusalén, el Señor nombra a un sumo sacerdote, a Josué, quien de una vez recibe el ataque y los señalamientos de Satanás para amedrentarlo, por lo cual el Señor reprende al enemigo. Por eso, el gran yo soy, Jehová de los ejércitos, recuerda y nos dice, primero, que Él escogió Jerusalén para que le edifique casa para su estrado, el estrado de sus pies. Y ahora pone como sumo sacerdote a Josué. Pero como se ha mencionado, los señalamientos y acusaciones del enemigo no se hicieron esperar. No es difícil imaginarse a Satanás proclamando los pecados de Judá antes y durante el cautiverio, y como metiendo el dedo en la llaga, señalando ahora cada uno de los pecados o las debilidades de Josué, muy posiblemente para invalidarlo como sumo sacerdote. ¿Cuántas veces los siervos de Dios no hemos sido señalados por nuestros pecados antes de nuestra conversión para invalidarnos? ¿Y qué hacen esos señalamientos? ¿Nos ponen como ejemplo? Sí, es cierto. Desafortunadamente en mi vida de impío hice esto, esto y esto. Pero hubo alguien que me rescató. Hubo alguien que tuvo misericordia de mí, me sacó del fuego y me hizo nueva criatura. Amén. Pero el Señor en su infinita sabiduría reprende al acusador, recordándole que Josué, como todo el remanente salvo, no son más que tizones arrebatados del incendio. Estamos hablando de un remanente salvo. No de las grandes aguas, las muchas aguas. Unos dicen que esta afirmación, tizón arrebatado del incendio, se debía a que Josué había escapado del fuego en que habían sido arrojados Acab y Sedequías por el rey de Babilonia, en donde fueron asados. Otros afirman que la referencia se hacía cuando 8,000 jóvenes sacerdotes que huyeron al templo, cuando los atacaron, fueron quemados en él y solo Josué se salvó. Pero sin lugar a dudas, la afirmación del Señor se refiere tanto a la liberación del cautiverio como a su escogencia o nombramiento por Dios como sumo sacerdote y siervo del Dios Altísimo, para animar a los recién liberados y llevarlos al Señor, es decir, acompañarlos y dirigirlos a la salvación eterna.
Lo que nos recuerda la Escritura es que es Dios quien nos llama. Es Él quien nos escoge y es Él quien nos da salvación. Amén. Todas las cosas son obra de sus manos. Todo por su pura voluntad y misericordia. Así es. El Señor no solo está reprendiendo a Satanás para que no ataque a sus escogidos, sino que además le está diciendo, sí, claro que Josué es imperfecto y pecador. Pues todos sabemos que no hay nadie que haga lo bueno, que no hay nadie que busque a Dios. Pero lo he llamado a mi servicio, lo he escogido como mi siervo y lo he llamado para darle salvación. Recordemos que también el Señor no escogió al pueblo de Israel entre todos los pueblos por sus atributos o por su grandeza. Porque algunos van a decir, ¿es que Josué era especial? No, era pecador como todos. Y el pueblo judío, el pueblo de Israel en sus inicios, el Señor les recordó, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. El Señor escoge, como dice la Escritura, por el puro afecto de su voluntad. Por su inmensa misericordia, Él escoge a quien quiere. Lo escoge, lo justifica, lo santifica y lo protege de los ataques y tentaciones del enemigo. Miremos los del Nuevo Testamento. Acompáñenme a la 1 Corintios 1:26. Nos dice la palabra del Señor, 1 Corintios 1:26 al 29. Pues mirad, hermanos, mirad vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Acuérdense la sorpresa de los sacerdotes de la época cuando escuchaban esos discursos de Pedro, un simple pescador. La Escritura nos indica que parece que en esa época casi todo el mundo sabía leer y escribir, pero nadie tenía tanta sabiduría. Los que tenían conocimiento estricto de la palabra, de las Escrituras, eran los sacerdotes y los escribas. Y que un simple pescador les diera cátedra asombraba a todos. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. El Señor en esa época estaba anunciando a quién iba a salvar, a quién iba a poner como atalaya suyo, y a quién iba a limpiar. En pocas palabras, el Señor estaba anunciando a quién estaba sacando del incendio, a quién estaba liberando de las llamas de la condenación. El Señor mostraba cuál era el estado de Josué frente a él y qué iba a hacer por él. ¿Cuál era el estado de Josué frente al Señor? Vayamos a Zacarías 3 al 4. Miren lo que nos dice la palabra del Señor. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mirad que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Oh Señor, cuán grande eres,
Cuán inmensa es tu misericordia. Tú sacaste del fuego, escogiste entre lo vil y lo menospreciado. Nos recogiste llenos de cieno, de pecado y con harapos de inmundicia. Nos lavaste, nos limpiaste de todo pecado y como si fuera poco, nos vestiste de gala. Sí, amén. Así como hizo con Josué, nos lavó, nos limpió y nos vistió de gala. Oh Señor, para ti todo el poder, el honor y la gloria. El Señor nos limpia y nos salva, y Satanás nos señala y nos acusa. Recordemos, como siempre lo hacemos, que toda la obra, absolutamente toda la obra, es del Señor. Vayamos a Efesios 2, 8 al 9. Efesios 2, 8 al 9. Nos dice la palabra del Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. El Señor nos ha llamado y nos ha dado vida estando muertos en delitos y pecados. Nos ha rescatado del incendio. No hemos hecho nada diferente a pecar para que se nos haya otorgado la salvación. El Señor nos ha dicho que es gratis, que es un regalo de Él. Amigos, y digo amigos porque sé que mis hermanos lo tienen claro. ¿Por qué no podemos pagar ni hacer nada por alcanzar la salvación? De sobra aquí sabemos la respuesta. Porque alguien pagó por nosotros. Porque alguien murió para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Amén. Hace poco hablábamos del indulto humano, de esa lamentable figura jurídica que le otorga por lo general a delincuentes de mucha peligrosidad para que se entreguen y dejen de delinquir. Algunos dirán, pero si usted también fue indultado de sus terribles pecados, entonces, ¿por qué se queja? Tengo que decir que están muy equivocados. Yo no he sido indultado. Fui justificado. Amén. Fui perdonado. Amén. Porque nuestro Señor Jesucristo pagó un alto precio por mí. Él pagó con su sangre mi afrenta. Amén. Él pagó con su vida mi pecado. Él pagó la humillación y el tormento que yo merecía por la eternidad. Con Dios, hermanos, no hay indulto. Entonces dirán, peor aún, porque en el indulto nadie paga por el transgresor. En cambio, en la justificación, alguien, un inocente, paga por el culpable. Es cierto, nadie paga. Por eso en el indulto, o mejor, por eso el indulto no es otra cosa que impunidad. En nuestro caso, no solo alguien pagó todo el costo, sino que en su perfección, en su perfecta obra, nos hizo ver la gravedad de nuestro pecado, nos hizo ver nuestra podredumbre y nos dio convicción de pecado, nos concedió arrepentimiento y nos hizo llorar por nuestra maldad. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? En el indulto, hermanos, solo hay impunidad, solo hay pecado y maldad, pues el pecador nunca ve la maldad de sus actos ni se arrepiente. Por eso lo más posible es que cuando salga en libertad, vuelva a delinquir. Claro. En nuestro país es aún más grave, porque estando en la cárcel siguen delinquiendo. Pero en el justificado, en el santificado, es muy diferente, porque este es llevado al arrepentimiento, y el arrepentimiento lleva a otras cosas. Conlleva un compromiso en amor por aquel que tomó el lugar por nosotros, un compromiso por aquel que, quitando la ropa de inmundicia, asignó la ropa de gala y nos dio además
una corona de justicia. Vayamos a Zacarías 3, 6 al 7. Sí, hay una justificación, hay una salvación. Somos arrebatados del fuego. Pero hay unas condiciones. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos. Viene la condición: si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Entre estos que aquí están, está hablando el Señor, los que están con Él, nos dice que allá nos dará lugar. El Señor hace todo perfecto. No solo limpia a sus rescatados, no solo los justifica, sino que además los santifica. Eso es lo que se le olvida a la iglesia de hoy. Hay una justificación, sí, pero también hay una santificación. Acompáñenme, por favor, hermanos, a Santiago 1:21. Una santificación nos llama a ser santos. Recordemos que nos dice: sed santos como yo soy santo. ¿Qué nos dice el Señor por medio de Santiago? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Miren, hermanos, a lo que nosotros vamos: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. No solo nos escoge, no solo paga un alto precio por nosotros, y como carbones arrebatados del fuego, nos concede salvación eterna, sino que además nos santifica, apartándonos y liberándonos del yugo del pecado. El que es justificado pero no es santificado, no le sirve de nada. Porque como el preso, como el reo que no es de Dios, simplemente es liberado, pero vuelve a caer en pecado. Pero el Señor nos libera de todo pecado. Vayamos a 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. Nos dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nos da un nuevo nacimiento, nos limpia, nos lava y nos hace nuevas criaturas. Pasemos a Efesios 2:10. Efesios 2:10. Mire lo que nos dice el Señor. ¿Qué ocurre después de nuestro nuevo nacimiento? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No nos está diciendo que nos salvó por nuestras buenas obras, sino que nos salvó para que hiciéramos buenas obras. El cristiano no hace obras para salvarse, sino porque es salvo. Obras dignas de arrepentimiento, es la palabra del Señor. Esto es precisamente, como hemos explicado una y otra vez, lo que los falsos creyentes y los falsos maestros no entienden. Que, como se ha dicho, el Señor no solo nos justifica, es decir, no solo paga por nosotros y nos libera, sino que también nos santifica, nos aparta del pecado, nos ayuda a mortificar y a huir del pecado.
No nos libera para dejarnos desear que volvamos como el perro a su vómito, o como la marrana lavada otra vez se revuelca en el cielo. Vayamos, hermanos, a Colosenses 3, 5 al 10. Eso es lo que diferencia, hermanos, a los verdaderos hijos de Dios, a los verdaderos creyentes y a los hijastros, o mejor, a los falsos creyentes. Y digo hijastros porque ustedes saben que la palabra que utiliza el Señor es más dura, bastardos. ¿Qué nos dice el Señor? Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hermanos, en la obra maravillosa y completa del Señor, Cristo no solo nos escoge, no solo nos separa, no solo nos salva, no solo nos lava, sino que nos transforma, dándonos vida nueva en Él. Amén. Preguntemos nuevamente, hermanos. Un tizón rescatado del fuego, una persona nacida de nuevo y llena del Espíritu Santo, una persona a quien se le ha concedido convicción de pecado y de arrepentimiento, seguirá viviendo como lo hacía antes, en delitos y pecados. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que te ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? El Señor, como tizones, no solo nos rescata del incendio, no solo nos saca de la podredumbre y nos da nueva naturaleza, sino que además reprende a Satanás para que no pueda tentarnos más de lo que podamos resistir. Miren, no está diciendo que no nos va a tentar. El Señor le permite tentarnos, pero cuando estamos en el Señor, no le permite que nos tiente más de lo que podamos resistir. Hermanos, cuando estaba haciendo el sermón, iba a poner punto aparte, iba a pasar a un segundo ítem. Pero no puedo pasar al otro punto sin hablar de otros tizones doblemente rescatados. Y digo tizones doblemente rescatados porque estos no solo fueron rescatados de la llama del infierno, como lo hemos sido los verdaderos creyentes, sino que estos además fueron rescatados de las llamas terrenales puestas por los impíos. Esta es una de esas historias que nos sabemos de memoria, que hemos leído una y otra vez en esta iglesia. Vayamos a Daniel 3, 8 al 28. Daniel 3, 8 al 28. Nos dice la palabra del Señor: por eso en aquel tiempo, varones caldeos. Recordemos que los enemigos del pueblo de Judá conspiran para ponerles trampas, para hacerlos caer, y hacen que el rey firme una nueva norma.
Recordemos que el rey ha hecho una estatua inmensa y ley, que todos cuando escuchen la música en la zampoña, el tamboril, deben ir a adorar a la estatua y a inclinarse a la estatua que Nabucodonosor ha hecho de él. Nos dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Claro, todos corrieron a vacunar, todos corrieron allá a lavar el ídolo. De pronto lo censuran. Todos corrieron a adorar el ídolo, menos los hijos fieles del Señor. Amén. Entonces van estos varones caldeos y dicen: Rey para siempre vive, tú, oh rey, has dado una ley, que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de las zampoñas, de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, muy religiosos diríamos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. No eran cualquiera. Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. No lo llevaron ante el juez ni ante el inspector de policía. No lo llevaron al CAI. Los llevaron directamente frente al rey. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libere de mis manos? ¿Qué Dios habrá que los libere de mis manos? Mira esa petulancia de ese rey, esa imponencia. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ahora vamos a poner aquí a discutir con usted, rey. Usted puede ser el rey. No vamos a discutir. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede liberarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Amén. Y si no sepas, si no, Él lo puede hacer. Ya lo hemos dicho en otros sermones. Él lo puede hacer. Pero si no, ¿qué les dijo? No serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Acordémonos, hermanos, que esos reyes eran implacables. ¿Sí? Usted para ir a hablar con el rey pedía una cita. Y si se la daban, le decían el momento. El rey alzaba, mostraba con el bastón. Acordémonos nomás lo que pasó con la esposa del rey, de uno de esos reyes, cuando él la mandó llamar y no fue. Y era la esposa. ¿Sí? Ahora imagínense, sí eran administradores, pero eran esclavos. Eran esclavos. Acordémonos que ellos estaban esclavos allá. Y les dice:
¿Van a adorarme? ¿Van a adorar mi estatua? Rey, no nos vamos a poner a discutir con usted, pero no lo vamos a hacer. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos a quienes habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: en verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Voy a volver a preguntar algo que pregunté una vez que también hablé de este tema. ¿Hasta dónde nos había alcanzado la fe? Cuando nos mandan llamar frente al rey, cuando el rey nos da la orden que lo obedezcamos. ¿Hasta dónde? Cuando nos ataron, cuando vamos llegando a la puerta del horno y van llegando y le dan dando cuenta que los que llevan comienzan a chicharrarse y comienza uno a sentir el fuego ardiendo. Hermanos, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. El rey, el máximo rey de la época, se inclina ante 3 esclavos que son hijos de Dios y les dice: siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Miren lo que va a afirmar el rey: que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Los felicito porque no cumplieron mi orden absurda y estúpida, está diciendo el rey. Y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Miren eso. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Pues vamos a preguntar una vez más lo que siempre preguntamos cuando leemos este pasaje. ¿Qué dirían los pastores de la iglesia moderna hoy a Sadrach, Mesach y Abednego?
Muy seguramente les dijeron o les dirían que debieron sujetarse a las autoridades. Otros los llamarían a ser prudentes y no tener espíritu de mártir. Otros los tildarían de irresponsables, religiosos y tendenciosos. Y hoy no faltarían los que los incitarían a sobornar a las autoridades para que pasasen por alto la violación a la ley. Y han comprado las marcas, han pagado por ellas, para poder ir a comer a los restaurantes. ¿Cuántos no las han comprado? Imagino a otros llamándolos a la cordura e invitándolos a la prudencia para que cuidaran sus altos cargos. ¿Cómo va a votar usted ese cargo? ¿Cómo se le ocurre? Mire todos esclavizados. ¿Y ustedes, los administradores del rey, van a desobedecer? Prudencia, muchachos. Eso debe ser producto de su espíritu joven y rebelde. Ay, hermanos. ¿Por qué digo que el Señor lo rescató 2 veces? ¿Por qué afirmo que lo rescató 2 veces? No imagino lo difícil que sería vivir en Babilonia, en medio de la idolatría y tanto pecado, sin dejarse contaminar. Acordémonos que al principio ni siquiera comieron la carne consagrada a los ídolos, ¿sí? Claro, los falsos creyentes de hoy se inventan dietas para aprovechar o excusar la carne esa química y venenosa que nos van a vender. Pero hermanos, pongámonos en los zapatos de unos siervos que son llevados como esclavos y de un momento a otro son llevados al palacio. Imagínense, tanta idolatría y tanto pecado y no se dejaron contaminar. Claro, en realidad, esto no es muy diferente al mundo de hoy. Pero si a eso se le agrega que por sus altos cargos, Sadrach, Mesach y Abednego debían permanecer en el palacio real o en un lugar similar, rodeados de vanaglorias y conscientes de tentaciones, mantenerse fieles no debía ser cosa fácil. Pero el dedo acusador de Satanás lo señaló. Se mantuvieron fieles y aparece el acusador. Lo señala. Muy posiblemente le mostró también algunos de sus pecados y luego los denunció. Pero una vez más, el acusador olvidó que el Señor no solo escoge, sino que protege. Por lo cual, sus señalamientos, si bien al principio, durante un buen tiempo, debieron inquietar a muchísimo a los 3 amigos de Daniel, que no había sido fácil. Desobedecer la orden del rey, ser llamados a su presencia y mantenerse, no debe haber sido fácil. Por lo cual sus señalamientos, si bien debieron inquietar mucho a los 3 amigos de Daniel, sirvió para probar a los siervos del Señor. Esta era una de las duras pruebas a los siervos fieles del Señor. Los probaron, pero también los fortalecieron en fe y fidelidad. Y además mostraron el poder del único y verdadero Dios, Jehová de los ejércitos. Hermanos, en estos tiempos malvados, fíjense que siempre le hemos puesto nombre a Dios en esta iglesia. Hermanos, en estos tiempos malvados, recordemos que aunque el Padre y el Hijo son uno, cada uno tiene un nombre. Siempre en las Escrituras esto fue claro. Siempre dijeron con nombre propio quién librará o quién los libraría del incendio.
Las nuevas traducciones han quitado el nombre de quien arrebata del fuego, el tizón, para reemplazarlo por el Señor. Ahora hablan del Dios de Abraham y exaltan a Abraham, pero no dan el nombre del Dios de Abraham. No lo dan. Es decir, en estos tiempos de apostasía y ecumenismo, el hombre de pecado, aquel que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, es decir, el papado, y no estoy diciendo que esa iglesia sea la iglesia de Dios, sino dicen que la iglesia de Dios y que Él es la cabeza, ha venido hablando de un Dios genérico, quitando no solo el nombre del Padre, sino haciendo a un lado el nombre del Hijo, y diciendo que hay un Dios, sí, que es el mismo de todos. Eso dicen ellos, es el mismo. Pero si le preguntamos a los musulmanes, ¿cuál es el Dios de Abraham? Muy seguramente ellos sí le van a poner nombre. Y va a decir que Alá. Si les preguntamos a los judíos ortodoxos, digo ortodoxos porque los otros no se acuerdan ni quiénes son, nos dirán que su nombre es el gran yo soy, YHWH de los ejércitos. Y si les preguntamos a los católicos, muy posiblemente no lo sabrán. Por eso se alinean a cualquier sitio que les digan. Cuando usted no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y si les preguntamos por El Salvador, por la persona entre comillas, que no una persona entre comillas, o mejor, por el ser a quien el Padre Jehová puso como Mesías, entonces ahí vienen las dificultades, porque unos y otros en su pecado niegan al único y verdadero Salvador. Ese es el problema de los dioses genéricos, de los dioses sin nombre. Terminan negando a aquel que los arrebató del incendio, al que sacó los carbones del fuego y los llevó a salvación eterna. Vayamos, hermanos, a Filipenses 2, 5 al 11. Hermanos, no hay dioses genéricos. Los fieles, incluso los impíos, que son más fieles, conocen el nombre de sus falsos dioses. Dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Miren, que hubo también en Cristo Jesús. No dice en el Señor, en el Dios genérico. En Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, es necesario que una y otra vez recordemos quién es aquel que como tizones nos arrebató del fuego. Es necesario que recordemos quién es el único y verdadero Dios. Vayamos a Hechos 4, 10 al 12. Hechos 4, 10 al 12. Dice la palabra del Señor: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel
que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Acordémonos que habían hecho un milagro y los sacerdotes los llamaron allá al orden. Ustedes, en nombre de quién curan, y a prohibirles que hablaran en el nombre del Señor. Y lo primero que hacen ellos es recordarle y les dice: sean notorios, todos ustedes lo están viendo, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y miren lo que sigue: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Ya hablamos de los tizones arrebatados para salvación, los que el Señor escoge, limpia, lava, justifica y santifica. Pero hermanos, hay otros tizones. Parte 2: tizones arrebatados para condenación. Hay algunos que dicen: somos escogidos, y comienzan a caminar y llegan acá y se sientan acá, pero no saben que en su desobediencia son tizones arrebatados para condenación. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Hermanos, si bien el Señor, el Dios, Jehová de los ejércitos, escogió a la descendencia de Abraham, en quien dijo además serían benditas todas las naciones, también dejó claro que solo un remanente será salvo. O como anunció en el Nuevo Testamento, palabras textuales de nuestro Señor: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Recordemos una vez más que todos fueron rescatados de la esclavitud de Egipto. Todos vieron las plagas y todos fueron librados de ellas. Todos atravesaron el Mar Rojo. Todos bebieron del agua de la roca y todos comieron maná del cielo. Todos. ¿Cuántos fueron en el censo? 600,000 hombres que podían sacar espada, o sea, los mayores de 21 años. O sea que podríamos hablar de una población divinamente 1,500,000, 2 millones. Todos vieron todo y todos salieron. Pero solo dos de los que salieron con Moisés y Aarón entraron a la tierra prometida. Todos, solo dos, fueron tizones arrebatados para salvación. Solo dos. Y entonces 1.300 millones de católicos, 1.500 millones de musulmanes se van a condenar. Sí. Hermanos, si no se arrepienten de sus idolatrías y de sus pecados, si no llegan al único y verdadero Dios, al único que murió y resucitó al tercer día, se van a condenar. Todos fueron como carbones arrebatados del incendio, pero solo dos en este caso fueron para salvación. Los otros no solo quedaron postrados en el desierto, sino que su desobediencia
los debió llevar a condenación. Miremos los del Nuevo Testamento, porque algunos van a decir, es que ustedes solo hablan del Antiguo Testamento. Hebreos 3, 7 al 11. Hebreos 3, 7 al 11 nos dice la palabra del Señor. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mí. No dice no solo no entrar a la tierra prometida, dice no entrarán en mí. El pueblo de Israel no quiso entender el mensaje. La orden del Señor no la quisieron escuchar y mantuvieron vagando en su corazón. Miremos el mundo de hoy. Mire esa afirmación del Señor. Siempre andan vagando en su corazón. Su corazón vagó y vaga hoy de ídolo en ídolo. Vagó de pecado en pecado. Y se apartaron del Señor, del gran yo soy, del único y verdadero Dios que como tizón los había arrebatado del fuego. Y además les había otorgado la tierra prometida. ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento? Pasemos a Amós 4:11. Unos murieron en el desierto, solo dos de los que salieron llegaron a la tierra prometida con los que nacieron durante sus 40 años. ¿Y qué sucedió en la tierra prometida? Acordémonos. El Señor les dio la victoria sobre los otros pueblos. El Señor los bendijo económicamente. El Señor los fortaleció como pueblo. Los hizo un imperio. Y cuando estaban fuertes, poderosos y gordos, dice el Señor, os trastorné como Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Los rescaté, los llamé, los libré, y ustedes se apartaron y no volvieron a mí. Todos sabemos qué les hicieron a los profetas que enviaban. Israel había sido el pueblo escogido por Dios, el pueblo que el Señor conformó, liberó y cuidó. Pero una vez prosperados, se olvidaron de su Creador y Salvador, tal y como el Señor lo había advertido por medio de Moisés. Ya Moisés les había dicho, ya lo hemos leído en esta iglesia. Casi todos se habían olvidado del Señor, en especial los ricos, que como en época de Elías, querían vivir en dos caminos. Por lo cual el Señor Jehová de los ejércitos les dictó sentencia. Amós 4:1. Miren lo que les dice. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí, viene sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos
y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas unas tras otras, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Voy a destruir la ciudad, y van a salir por las brechas. El Señor les advierte por su pecado. En este caso, al reino del norte, quienes habiéndose engordado, prosperado, por eso la relación con las vacas de Basán, muy pronto se apartaron del Señor. Y a pesar de que decían que era su Dios, cayeron en idolatría, avaricia, injusticia y toda clase de pecados. El Señor les advierte de la destrucción y el castigo que se acerca, para que vayan a Él y sean rescatados del incendio que se avecina. Pero el pueblo no quiere oír la voz de los predicadores, la voz de los profetas. ¿Se acuerda cuando el Señor llama, Moisés llama y les dice, no iremos? Por eso el Señor Jehová de los ejércitos les dice, pasemos a Amós 4, 4 al 5. Miren lo que les dice el Señor. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad vuestras ofrendas voluntarias, pues así lo queréis, hijos de Israel, dice el Señor. ¿Qué está diciendo? Están pecando, están desobedeciendo, y así quieren ir a hacer sacrificios, y así pagan diezmos. Sí, lo hacen cada 3 días. Miren, y hacen sacrificio de alabanza. ¿Con qué? Con pan leudado. Hermanos, ¿qué diferencia hay entre esta situación y la de la iglesia moderna? Sí, casi todos llevan sus diezmos. A pastores ladrones. Casi todos dicen adorar a Dios y cantar alabanzas al Todopoderoso, pero todos lo hacen con pan leudado y llenos de pecado y de avaricia. ¿No es pan leudado cantar, valga la redundancia, canciones de falsos creyentes? Y eso para no hablar de rancheras, vallenatos, cristianos y esas otras blasfemias, en donde uno solo buscan fama y dinero y satisfacer sus sueños mundanos. No, es que le voy a dar mi arte al Señor. Sí, délo, con cantos, himnos y cánticos espirituales. Y los otros supuestamente glorifican a Dios desde las vanaglorias del mundo. ¿Cómo puede decir la iglesia moderna que son creyentes que glorifican a Dios si viven en los mismos pecados de los incrédulos? Sí, al igual que estos, aman al mundo y las cosas que están en él. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que has cogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Es innegable que todos los israelitas querían recibir los favores de Dios. Es decir, todos querían ser rescatados del incendio. Todos querían recibir nuevos vestidos de gala. Pero muy pocos querían ser transformados como Josué y no querían ser limpiados de sus pecados. Todos querían recibir las bendiciones del Señor sin obedecer al Señor. Como los católicos con María. Todos decían creer en Dios, pero agradecían y exaltaban a sus ídolos y permanecían en sus pecados. En realidad, no seguían al Dios de las Escrituras, sino al Dios de su ambición, al Dios de su pecado. ¿Qué podemos decir de los falsos cristianos, de los falsos creyentes de hoy?
No podemos afirmar otra cosa, sino que en realidad, al igual que los israelitas de la época de Amós, tienen otro Dios. Un Dios creado conforme a sus propias concupiscencias. Un Dios que, como decíamos al inicio, indulta. Es decir, perdona sin arrepentimiento, sin que nadie pague por la falta. En otras palabras, tienen dioses de impunidad que reparten lisonjas sin el más mínimo arrepentimiento y sin ningún cambio en sus vidas. Al estilo pecaminoso del Goglio, dioses que reparten indulgencias plenarias para que los pecadores, ahora liberados, no del pecado, sino de sus conciencias, sigan en sus malas obras. Todos son perdonados. Les quitan al cargo de la conciencia y van a hacer cosas peores. No, hermanos. Y ahora, hermanos, creo que en realidad la cosa es peor. Porque los falsos creyentes y los falsos maestros, teniendo conocimiento que alguien pagó un alto costo, los impíos son perdonados, en teoría, ¿cierto? Les quitan el peso de las conciencias, pero estos que saben que alguien pagó un alto costo, desconocen el valor del sacrificio e insultan y vituperan con su pecado la sangre redentora. Eso es peor. Eso es peor. En el caso de los israelitas, el Señor decretó castigo para el reino del norte y luego hará lo mismo con el reino del sur, para ver si entendían su pecado, para ver si podían ser rescatados, pero su pecado no los dejó ver. Dice Amós 4, 6 al 11. Amós 4, 6 al 11. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, después de que habían sido saciados, después de que habían sido el imperio. Mas no os volviste a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Oh, el cambio climático. Sobre una parte llovió y sobre la otra parte, la cual no llovió, se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo esto, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento asolano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestras higuerales, y vuestros olivares. Pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. Los llevé al fuego para rescatarlos, pero no os volviste a mí. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volviste a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuiste como tizón escapado del fuego. Mas no os volviste a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Duras estas palabras, terribles. Cuando el pueblo endurece su corazón por el pecado, se vuelven igual que Faraón. No entienden, así vengan venir 10 plagas.
No lo entienden. Es tal el pecado del pueblo que no entendieron que el castigo no era otra cosa que la oportunidad para implorar el perdón y la protección del Dios de los cielos. No entendieron que era la oportunidad de ser carbones arrebatados del incendio. El pecado de Israel fue tan grande que aunque vieron sus ciudades totalmente destruidas, aunque padecieron hambre y pestilencia, aunque tuvieron que matar y comer a sus hijos, ni aún así se arrepintieron de sus pecados, ni fueron al Señor. Aún cuando iban rumbo al cautiverio y pidieron consejo al profeta, y éste les dijo que se quedaran y no fueran por ayuda a Egipto, aún así en ese momento de desesperanza, desobedecieron. Pidieron consejos y se comprometieron a seguirlo para luego desobedecer e ir a Egipto por ayuda. Y todos sabemos lo que pasó después en Egipto. ¿Cómo no pensar en lo que ha estado pasando durante estos 2 años y en lo que muy probablemente vendrá? Nadie ha comprendido, a pesar de que es una pandemia, y no estoy diciendo que el virus no exista, sino porque sabemos que sus niveles de letalidad y gravedad no son los que nos han mostrado. Pero a pesar de todo esto no era más que una oportunidad para ir al Señor, para implorar su perdón y restauración, para implorar que fueran arrebatados del incendio. Pero no ha sido así. No solo casi todos se han olvidado del único y verdadero Dios, sino que aún los supuestos creyentes han ido a Egipto por ayuda. Pusieron sus esperanzas en estados y fabricantes de medicamentos corruptos y se entregaron de lleno al pecado. Todos hemos visto lo que ha pasado estos 2 años. Han mostrado lo peor del ser humano. Hermanos, no pocas casas se convirtieron en verdaderos infiernos o en lugares solitarios atestados de personas, en donde cada uno se encerró en sí mismo, teniendo como única compañía las herramientas del diablo, el televisor y el internet. Eso que era una oportunidad para reconstruir los lazos familiares, para volverse a encontrar en familia, se volvió un infierno. Un infierno se convirtió cada casa. Sí, hermanos, para las inmensas mayorías que no saben utilizar estos recursos, hablo del internet y la televisión, dichos elementos no se convierten en otra cosa, sino en herramientas de Satanás. En realidad, algunos alcanzamos a pensar que el medio y el terror frente a la enfermedad y a la muerte generados por los medios masivos de desinformación iban a hacer que las personas fueran a Dios. Cuando vimos tanto miedo, sí fue creado, pero hubo miedo y terror. Todos pensamos que la gente se iba a inclinar ante Dios, que buscarían refugio y ayuda en el único que los podía auxiliar y sanar, en el Dios de los cielos. Pero no fue así. Se encerraron en sus temores y pecados y sacaron lo peor de cada uno. Salió a relucir el odio, la envidia, el señalamiento, el exceso de amor propio. Yo no me imagino si les hubieran ofrecido plata por denunciar a los que se habían enfermado. La solidaridad y el amor desaparecieron al tiempo que aparecieron otros males como la desesperanza, la ansiedad, la desesperación, el odio y el individualismo extremo.
casi todos se rehusaron, por decirlo así, a ser carbones rescatados del incendio. Y pareciese como si por el contrario se hubieran arrojado voluntariamente a las llamas. Buscaron ayuda en la mentira y el engaño. Se airaron contra nuestro Señor Jesucristo y cayeron en la incredulidad. No quiero hablar de las iglesias, pues todos sabemos, así como le dijeron los 3 amigos al rey, no hablamos de eso. No quiero hablar de eso. Pues todos sabemos que la mayoría de iglesias se inclinaron ante el César y ante el miedo. E hicieron como los falsos pastores. Huyeron al ver venir al lobo. Se encerraron en sus lugares de confort y entregaron las ovejas al enemigo. Sí, al enemigo, a la pereza, el miedo, la comodidad y la incredulidad. Pero eso sí, siguieron esquilando las ovejas y vendiendo la lana. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que has cogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del infierno? Los falsos creyentes de hoy, como los israelitas del Antiguo Testamento, han recurrido a los ídolos en busca de ayuda y se han olvidado del único y verdadero Dios que los puede rescatar del infierno. Como Faraón, han endurecido su corazón y no quieren ver las advertencias ni se quieren arrepentir de sus maldades. Han cerrado sus oídos y su entendimiento y se han amparado en sus nuevos ídolos: la falsa ciencia, el falso amor y la falsa libertad. Sí, hermanos, es en la época del engaño y de las falsedades. Se han negado a escuchar las promesas y las advertencias del Señor. Oigan, cerraron sus oídos a las promesas y las advertencias del Señor. Vayamos a Apocalipsis 21, 6 al 8. Apocalipsis 21, 6 al 8. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Oh, Señor, qué promesa. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pasemos a un tercer capítulo: cumpliendo la tarea en el Señor. Vayamos a Isaías 42, 5 al 9. Isaías 42, 5 al 9. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo, el que mora sobre ella el que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre,
y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes de que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Digámoslo ahora desde el nuevo pacto, desde el pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Mateo 28, 16 al 20. Esa es la tarea que el Señor pone en el Antiguo Testamento. Claro, aquí también nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y miremoslo desde el nuevo pacto. Mateo 28, 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaron. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es innegable que los tiempos son malos y los que se avecinan aún peores. Pero el Señor advirtió a sus discípulos que cuando estas cosas y las que están por venir llegaran, no se turbaran sus corazones ni tuvieran miedo, sino que por el contrario sintieran gozo porque la venida del Señor se acercaba. Sí, hermanos, son tiempos malos, tiempos de apostasía y de corrupción extrema, pero también son tiempos para que, como acabamos de leer, escuchemos lo que nos dice el Señor. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y también nos dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hermanos, como vemos, van a calentar el horno 7 veces más y van a amenazarnos con echarnos a él. Pero nosotros, como los amigos de Daniel, sabemos que solo tenemos un camino de justicia y de verdad. Amén. Como los amigos de Daniel, debemos ver que para los creyentes estas cosas no son más que pruebas para que seamos verdaderos tizones arrebatados del incendio y podamos ser luz en medio de las tinieblas. Amén. Pero primero tenemos que ser luz para nosotros mismos, hermanos. Primero tenemos que vencer nuestras tinieblas. Primero tenemos que vencer nuestros pecados, nuestros temores y nuestros miedos. El Señor nos ha enviado como los profetas en el Antiguo Testamento. Nos ha enviado a advertir de las cosas terribles que se vienen a quienes no se arrepientan. Como dice el Señor, el arco está tensado. Estos son los precisos momentos para advertir sobre el castigo venidero a los que no se arrepientan. Y no vamos a mentir para prometer, como lo hacen algunos, prosperidad o anunciar que el Señor va a quitar el juicio venidero sobre la tierra. No, hermano. Las consecuencias terrenales por el pecado son irreversibles.
El Señor advirtió, y al igual que en el Antiguo Testamento, nadie quiso oír y vino la guerra, la destrucción, la peste, el hambre y la muerte. Y luego lo peor, la condenación eterna. Porque el hambre se aguanta un mes, un año. La guerra puede durar 3, 4 años. La pestilencia y las enfermedades, otros años. Pero la condenación es eterna. Por eso, las advertencias de hoy son para que vayan al Señor en fe y arrepentimiento. Y nuestro Señor Jesucristo los arrebate del fuego de la condenación eterna que se aproxima. Sí, hermanos, es hora de pedir al Señor que nos dé esa fe que mueve montañas, esa fe que cura enfermos, esa fe que expulsa demonios y levanta muertos, para que nos fortalezca y nos dé valor para predicar su palabra, para que nos mantengamos en obediencia y no sucumbamos ante los señalamientos y las acusaciones de Satanás, que muy posiblemente se aproximan. Sí, hermanos, sabemos que vienen tiempos difíciles, pero también sabemos que contamos con las promesas del único y verdadero Dios. Vayamos a Isaías 43:2. Dijo el Señor por boca de Isaías: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Sí, hermanos, vendrán pruebas y seremos señalados y acusados por el enemigo. El acusador dirigirá su dedo contra nosotros. Solo, hermanos, tenemos que percatarnos que no tenga nada contra nosotros. Oigan, hermanos, lo único que debemos tener es que no tengan nada que decir contra nosotros. Que sus señalamientos sean sobre cosas de nuestro pasado, cuando éramos impíos, cuando vivíamos sin Dios y sin ley. Y entonces el Dios de los cielos nos levantará como lo ha venido haciendo, como a tizones arrebatados del fuego. Hermanos, en estos tiempos difíciles tenemos que escuchar aún más las órdenes del Señor. Judas 1:23. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Hermanos, el Señor no nos ha llamado a tener ante el enemigo. Tampoco nos ha llamado a tener sobre lo que nos pueda ocurrir o pueda ocurrirles a nuestros hijos. El Señor nos ha llamado a la gran comisión para que otros puedan ser arrebatados del fuego eterno por el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, clamemos aún más al Señor para que nos dé ese espíritu de amor, de valor y de dominio propio y podamos ir a la batalla. Primero, derrotando el pecado que aún vive en nosotros, y luego predicando a tiempo y a destiempo, predicando el evangelio de la salvación, la justificación y, para que les duela más, la santificación.
Clamemos al Señor para que nos aumente la medida de fe que nos ha dado. Amén. Y no desfallezcamos. No olvidemos que llegamos a Hebreos 11, 29 y 40. Debemos pedir fe. ¿Por qué? Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de la espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos, no temamos entregar nuestra vida a Cristo, no temamos pedirle que nos haga sus atalayas. Lo único que nos puede pasar es que, como Josué, seamos como tizones arrebatados por el fuego. Ya nos ha hecho nuevas criaturas, ya nos ha quitado los harapos y la inmundicia que teníamos y nos ha vestido con trajes de gala, ya nos ha justificado. Solo nos resta, hermanos, transitar el camino de la santificación, vencer los dardos del enemigo y ser sus sacerdotes y profetas. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Señor Padre Santo, nuestro Dios todopoderoso y amado, Señor, te damos gracias por tu palabra. Padre, Señor, ay, Señor, arrebátanos del fuego, Señor. Haznos, Señor, tus atalayas, Señor. Llénanos de ti, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor. Haznos, Señor, hombres y mujeres valientes, Señor, para tu causa, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a llevar luz a la oscuridad, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer la esperanza, Señor, en medio de esta desesperanza, Señor. Que seas tú, Señor, el Salvador. Que proclamemos tu nombre, Señor, a tiempo y a destiempo, Señor. Y que digamos, Señor, que solo hay un camino, que solo hay una verdad, que solo hay un nombre sobre todo nombre. Ese, Señor, es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.